con Januar Espinosa. Plazoleta Oriente, lugar de encuentros. Recordar también acá donde se inició por los años 90, 91, la Radio Impacto, creada por mi persona y también por Daniel Tapia, Ricardo Martínez, que en paz descanse, donde realizábamos, ¿no es cierto?, en la época estival, unas noches agradables para todos los visitantes. La primera jornada que hacíamos acá cuando empezamos, esto era visitado por muchas personas, pero una vez cuando ya empezó la radio Constelación, Radio Impacto, que le cambiamos nombre, después esto era un encuentro de todas las noches de verano, pero una gran cantidad de personas llegaban hasta este lugar para disfrutar de la buena música que precisamente realizábamos el equipo que teníamos formado, ¿no es cierto?, por Daniel Tapia, Ricardo Martínez, que en paz descanse, Ricardo Maldonado, Bernardo Ávila, también estuvo con nosotros Maximiliano Soto. Desde aquí nació Maximiliano Soto, que ahora trabaja en la radio RTL. Él era el radiocontrolador en aquella época acá. También estuvo, ¿no es cierto?, hubieron otras personas que no me recuerdo el nombre, que trabajaban con nosotros acá. Habían tres programas durante la jornada de la noche de todos los días, empezando alrededor de las 20 horas hasta las 24 horas, 12 de la noche. No existía el SAR, no existía esa parte del San Juan de Dios, sino que San Juan de Dios trabajaba durante el día. ¿Qué había en este terreno antes de eso? Si no mal me recuerdo, el hospital de Linares, donde están esas casonas que ustedes ven allá, y posteriormente se transformó esta parte en la plazoleta o en el parque. Primero plazoleta, después con el tiempo, cuando ya empezó a ir evolucionando la juventud de otra forma, el parque de los volados. Posteriormente ahora mencionado nosotros Parque Víctor Jara. Esto es lo que queríamos contarle también, porque fue debajo de ese palto donde estaban los estudios de Radio Impacto, y que donde transformábamos aquí a la gente, o transformábamos el lugar en un lugar atractivo en épocas de verano. Y finalizando allá por finales de febrero, se realizaba un show bastante importante, donde también nos participaban y nos colaboraban. Me acuerdo en aquel tiempo el alcalde, don Jorge Talma, también don Ricardo Alcerga, parece que era un concejal en aquella época, que nos aportó también camiones para hacer un camión grande, para hacer un escenario tremendo. Teníamos bastante. La señora Cristina Sender también, que es concejal de Hierbas Buenas, también participaba en este lugar, ayudándonos a estar más formal en lo que era esto, sobre todo como jurado al final, cuando teníamos la Miss Parque, cuando finalizábamos la temporada. Teníamos locales comerciales, nos brindaban energía eléctrica también del frente de este lugar, allá donde estaba su fotoestudio Oriente. Pero en la casa que ustedes ven allá al fondo, que estoy enfocando en donde nos brindaban la energía eléctrica, una familia que vivía allí, que todavía vive las familias allí, nos brindaban y nos guardaban los equipos, así que era muy lindo lo que sucedía en aquella época, antes que empezara este tema de lo que era la droga, de que se echara a perder todo el sector, y tuvimos finalmente que dejar de hacer ese programa en la época de verano. Un verano que era muy lindo, muy acogedor para la gente. Turistas venían de todas partes y nos hablaban de que querían replicar en su sector
en su región lo que nosotros hacíamos acá en este lugar maravilloso de la Plazoleta Oriente, un lugar de atractivo de verano, cosa que se fue perdiendo con el tiempo. En aquellos años no existían los celulares ni nada que fuera, ¿no es cierto? Todo era artesanal, las grabaciones las hacíamos con grabadoras de radio, esas radios grabadoras, donde hacíamos despachos de lugares de algún local comercial. Todavía me acuerdo algunos: Tostaduría Molino La Espiga, Almacén Fanny, El Gavilán, muchos de estos locales que nos acompañaron a nosotros, ayudándonos con algún aporte económico para poder nosotros seguir realizando esta actividad durante las noches, porque teníamos que también aportar para la luz eléctrica, donde está esa familia allí. Era poco los que nos pedían, pero lo más maravilloso, estos árboles que se adornaban, sobre todo en la Navidad, con luces, y que todavía quedan vestigios de un cable que cuelga allí, donde estaban las ampolletas, que se dejó de después de la cambio de administración. Las administraciones que llegaron y sobre todo la actual, nunca más adornó estos árboles para Navidad, y permanecía todo el verano estos árboles adornados con guirnaldas, con luces. Era muy lindo, era maravilloso, pero se fue dejando por el tiempo en abandono. Después se instalaron estos juegos que ustedes ven, y hoy está convertido como varios lugares de espacios públicos en lugares comerciales, por ejemplo, como kioscos, food truck, que antiguamente no había nada de eso, sino que el auténtico comerciante que venía acá, debo recordarlo, don Pedro Novoa, ¿no es cierto?, con su familia, sus niños pequeños, trabajaban justamente en la palmera que ustedes ven allá, donde están al fondo los juegos azules. Debajo de esa palmera él se instalaba con un triciclo, con golosinas, para poder, ¿no es cierto?, poder mostrar y entregarles el servicio a la gente. También acá detrás de este árbol se instalaba la señora, si no me recuerdo, Hilda, que también tenía su puesto de confitería y globos, y con eso, esos eran los únicos comerciantes que habían acá en aquel tiempo, que digamos entregaban el servicio a toda la gente que llegaba en el verano. Y reiterar también que en ese tiempo, reitero, no habían celulares, no habían otras cosas, que computadores escasísimos, no habían para poder, entonces todos se concentraban en el verano acá. Era maravilloso. Yo recuerdo cuando me subí al escenario en el camión que nos prestó don Ricardo para finalizar en un año, me acuerdo, al subir las escalas y dar inicio a la jornada finalización, quedé impresionado. Subo al escenario y miro todos los espacios de esta plazoleta lleno de gente, familias enteras compartían con nosotros la música romántica, la música actual, contaban sus anécdotas. Nosotros entrevistábamos a los asistentes, y mucha gente que venía de otras comunas, de otras regiones del país en el verano a disfrutar de estas maravillas, se llevaban la idea. Por ejemplo, hay uno que llevó la idea para Argentina, un turista, y otro para el norte de Chile, para replicarlo allá, porque era maravilloso. Quedó impresionado, nunca había visto que un grupo de jóvenes, en ese tiempo yo era joven también con mis colegas, y que pudieran juntar tanta gente en un solo lugar, y sano. En ese tiempo se consumía, y el vicio que se veía acá los primeros años era el cigarrillo y nada más. Pero cuando tuvimos que levantar esto de acá, esa maravilla que hacíamos acá, fue precisamente porque llegó la droga. Ahí finalizó esta hermosa actividad de verano.
Bueno, acá estaba el nombre de la placa, ¿no es cierto? Pero ahora no se ve nada de eso. Y seguir reiterando entonces, y ya para finalizar, un recuento sobre esto y recordarles que acá estuvo, ¿no es cierto?, en este lugar muchas personas y principalmente recordar, y que nunca lo ha mencionado Maximiliano Soto, que él desde acá nació. Nunca lo mencionó, no lo he escuchado por lo menos, yo que él lo hubiera dicho que en la plazoleta Oriente, en el sector Oriente, en la Radio Impacto, fueron sus primeros pasos como radiocontrolador. Él estuvo acá y también reiterar, ¿no es cierto?, que Daniel hacía un programa, conducía un programa, Ricardo Martínez tenía un programa romántico, y que les habla, ¿no es cierto? Hablábamos de la música del ayer, la recopilábamos ahí y le teníamos la música para esas 3 etapas de la vida de la gente que nos acompañaba. Y conversaban con nosotros. Cuando empezamos nosotros con la idea, empezamos a hacer entrevistas con parte de los equipos, porque nosotros llegamos acá porque necesitábamos conmemorar, o sea, que se juntara mucho más gente para poder nosotros tener la opción de trabajar como fotógrafos de aquella época. Y me acuerdo que Iber Muñoz, un fotógrafo que ahora tiene un cambio de rubro, una vulcanización, venía con un letrerito, con vídeo, ponía fotos y la gente venía y se tomaba fotos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queríamos realizar? Precisamente era eso, que llegara mucho más gente para poder tener clientes para tomarle fotos, ¿ah? Entonces, para eso formamos esto y resultó bastante positivo, pero lo que no pudimos hacer era tomar fotos, porque estábamos tan ocupados atendiendo al público, colocando música, que al final el objetivo era para tomar fotos y al final no las tomamos, los dedicamos 100% a entretener a los visitantes. Eso es lo que queríamos contar, principalmente yo como uno de los integrantes, que siempre me acuerdo que por qué me gusta tanto esto de las comunicaciones, precisamente porque yo estaba dentro de esto. En aquellos tiempos me acuerdo que los diarios de la época nos hacían notas, principalmente me recuerdo que Diario El Heraldo con Diario El Centro, que eran los medios de comunicación escritos que habían en aquella época, nos hacían notas. Todavía tengo los recortes cuando venían a entrevistarlos, cuando nos tomaban fotos, cuando nos invitaban a la radio, y ahí quiero llegar. Una vez nos invitaron a la radio Fantástica, que había llegado ahí a calle Masjara con San Martín, y fuimos, ¿no es cierto?, un grupo de los que estábamos, recuerdo el Daniel, yo que les habla y Maximiliano Soto. Llegamos a esa entrevista a la radio y ahí fue cuando Maximiliano Soto empezó a trabajar. Cuando llegamos ahí invitados por la radio Fantástica, una radio que llegó acá a nuestra comuna. Así que son bonitos recuerdos y yo sé que con esto hay mucha gente, no se escuchaban estos ruidos de estos autos con escape libre, no se escuchaba. En ese tiempo esto era silencioso, transitaban muy pocos autos, reiterar que no estaba el SAR, así que no había ningún auto, solamente césped y mucha gente sentado en este lugar, disfrutando de la buena música de, al principio, Radio Constelación, terminando con el nombre que le cambiamos a Radio Impacto. Me acuerdo, don Gabriel. Don Gabriel era una de las personas que trabajaba con nosotros y era el técnico de nosotros, Daniel Castillo creo que es. Instalamos una antena y él trajo y se fabricó un transmisor y lanzábamos la señal al aire, cosa que no podíamos hacer. Estábamos en el 91, algo así, no me acuerdo exactamente por los años que han pasado, y salíamos en un autito Fito, que le llaman ellos, un Fiat 600,
a rastrear la señal hasta donde podíamos llegar en transmisiones desde acá, de la Plazoleta Oriente. Y logramos llegar a San Antonio y a Avenida León Busto, casi a lo que es la entrada de Linares, fue lo que alcanzamos a rastrear. Así que fue una experiencia muy linda y instalábamos la antena en ese palto que ustedes ven ahí al fondo de la pantalla, donde está la ambulancia un poco más acá, y instalábamos la antena ahí. Yo quiero que la gente, una vez cuando me escuche hablar y cuando vea este mini reportaje del sector y de la Plazoleta Oriente, dejen sus comentarios. Si aquella época de los años 90, 91 hacia adelante, cuando iniciamos nosotros ahí cercano al 90, con la Radio Impacto aquí en esta plazoleta, ¿cómo era la vida en las noches de verano en aquella época? Déjenlo en sus comentarios. Le agradecemos a toda la gente que va a comentar y que va a compartir. Muchas gracias y buenas tardes.